Buenos días, queridos hermanos. En esta tercera parte, la oración 3 de estos videos que estoy haciendo, nos vamos a basar en el texto de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Yo tengo mi Biblia, que es una nueva versión internacional. Así que vamos a buscar Santiago 5:16 y ahí nos apoyaremos. Dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Miren eso tan tremendo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Oren unos por otros para que sean sanados. Como verán, la oración tiene mucho poder, mucho poder. Pero antes de llegar a esas profundidades, quiero que entiendan que el propósito del tema de hoy es que aprendan las diferentes dimensiones de la oración para alcanzar mejores resultados en su comunicación con Dios. Al conocer la vida de Cristo, de Jesús, de nuestro Padre Celestial, mediante el estudio y meditación de la palabra, obviamente, vamos cambiando nuestra mente carnal que tiende siempre a lo perverso, que tiende siempre a alejarse de Dios, que es propensa a hacer el mal, y vamos adquiriendo el carácter de Jesucristo, vamos pensando como Dios y nos vamos inclinando siempre a lo bueno, a lo justo, a lo recto. Y al conocer al Señor, pues estamos llamados a vivir una vida victoriosa. Y eso se logra, entre muchas cosas, a través de la oración. Es muy importante que cada creyente cree y actúe conforme al poder de la oración, a las promesas que Dios nos ha dado para los que oramos. Si tomamos el ejemplo de Jesús, lograremos ejercer toda autoridad que como hijo de Dios, como hijos de Dios nos es dada. Hay un pasaje en Lucas 1:35 que dice: porque con Dios ninguna palabra está desprovista de poder. Imagínense, con Dios ninguna palabra está desprovista de poder. Entonces, en esa medida en que nosotros nos comunicamos constantemente mediante la oración con Dios, vamos adquiriendo más dones y más poder. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios necesitaba un cuerpo aquí en la tierra y por eso nació en el cuerpo del niño Jesús, que fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Cuando se fue para el cielo, nosotros entramos a ser el cuerpo de Cristo. Nosotros, su iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él actúa mediante nosotros. El Espíritu nos toma y nosotros actuamos, o mejor, Jesús actúa usando nuestros cuerpos para bendecir, para sanar, para declarar liberación. Ojo, que eso mismo es el diablo. El diablo también usa nuestros cuerpos si se lo permitimos. Esa persona, incluso cristianos, incluso creyentes, esa persona que corre a murmurar, a mentir, a fornicar, está permitiendo que su cuerpo sea usado por el enemigo. Pero en la medida en que vivimos en oración, que vivimos conforme a la voluntad de Dios, el enemigo no tiene cabida en nosotros. Obvio. Nosotros somos seres humanos y a veces pecaremos. Ojalá que no, pero ya no somos pecadores. Ya no somos pecadores. Los pecadores son los hijos del enemigo. Los que aceptamos a Jesucristo queremos vivir en santidad. Y cada que alguno cae, se arrepiente de inmediato y sigue viviendo. Ya no somos pecadores, ya morimos al hombre pecador.
morimos al hombre viejo y somos hombres nuevos, volvemos a nacer en Cristo Jesús, por gracia, por su misericordia, por su sangre. Entonces, esa etapa profunda de oración constante, que debe ser toda la vida, nos ayuda a acercarnos más a tener el carácter de Jesucristo. Nos inclina siempre a querer hacer lo bueno, lo justo, lo recto. Y nuestra oración trasciende. Ya no orar, ya no recitamos textos de memoria como los enseñan en las religiones, en los catecismos de las religiones, sino que simplemente hablamos con Él, nos comunicamos con Él de espíritu a espíritu. Y entendemos que lo más importante es hacer su voluntad. Hágase su voluntad o hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso nos lo enseñó Jesús. Eso está en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso nos lo pide Dios. Nos lo pide Dios. Y la oración más poderosa, legítima y aceptable a Dios es pedirle al Señor que se haga su voluntad. Por supuesto, Él también nos dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Él nos dice que pidamos, pero Dios ya sabe lo que necesitamos, de hecho lo sabe más que nosotros. Entonces nosotros debemos pedir que se haga su voluntad en nosotros conforme al propósito que tiene para nuestras vidas. Y claro, como cristianos uno pide y Él le concede. Acuérdense del profeta Elías cuando orando pidió que dejara de llover durante 3 años y medio. Y Dios se lo concedió. Y luego pidió que volviera a llover y llovió cuando él oró. Pero tenemos que tener una vida de intimidad con Dios para que Él nos conceda, según su voluntad, lo que le pedimos. ¿Y quiénes deben orar? Todos. El que está apenas comenzando en el estudio de la palabra, en la vida cristiana, y el mayor predicador, todos debemos orar mucho, porque si no seríamos hipócritas. Hay que orar constantemente. Charles Spurgeon, un gran predicador estadounidense, escribió algo muy bello por lo cierto, por lo sencillo, por lo sabio y contundente. Es un mensaje que yo les quiero leer, está aquí. Dice, el predicador tiene que distinguirse entre todos como un hombre de oración, tiene que orar como cualquier otro cristiano, o sería un hipócrita. Ha de orar más que cualquier otro cristiano, o estará incapacitado para la carrera que ha escogido. Es de lamentar si como ministro no eres muy dado a la oración. Si eres indiferente a la devoción sagrada, no solo es de lamentar por ti, sino por tu pueblo. Y el día vendrá en que serás avergonzado y confundido. Nuestras bibliotecas y estudios son nada en comparación con lo que podemos obtener en las horas de retiro y meditación. Han sido grandes días los que hemos pasado ayunando y orando en el tabernáculo. Nunca las puertas del cielo han estado más abiertas y nuestros corazones más cerca de la verdadera gloria. Cuando uno ora, uno es tomado por el Espíritu y uno se llena de la gracia y de la voluntad de Dios para nosotros, para nuestro prójimo, para nuestra familia, para todos. Y uno quiere vibrar en esa frecuencia. Uno va adquiriendo el carácter mismo de Dios, porque Dios está en nosotros, Él nos acompaña. Es una promesa que nos lo dice todo el tiempo. Y esas promesas, yo les quiero recordar que recopilé en uno de mis libros,
las promesas que nos hizo Dios, 500 de las promesas que están en la Biblia, que nos hizo Dios, esas promesas se hacen presentes en nosotros si vivimos una vida de comunión con Dios. Si las declaramos, si las leemos y las declaramos en voz alta, si las tomamos para nosotros mediante esa relación de intimidad con Dios. Pero la oración debe trascender a un nivel más allá, y es la adoración. Adoración. En la Biblia la palabra oración tiene un significado más profundo y extenso. Algunos de sus sinónimos son, por ejemplo, alabarlo, exaltarlo, honrarlo, obedecer su voluntad, obviamente, y servirle. Servirle. No hay trabajo, no hay carrera más noble que servirle a Dios. Servirle a Dios en su propósito universal, y es la salvación de las personas, que no se condenen. Va a llegar un día del juicio, un día muy pronto, llegará pronto. Y Dios no ha venido porque en su infinita misericordia quiere que más personas sean salvadas. Y nosotros tenemos que ayudar a eso. Si no tenemos el ministerio de un pastor o de esos grandes apóstoles y evangelistas que mueven o llegan a muchas personas, al menos, digámosle, a nuestro hermano, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a nuestros padres, de que hay un Dios que nos ama, y que nos ama tanto que envió a Jesucristo para que entregara su vida por nuestros pecados. Y si lo reconocemos y aceptamos y lo proclamamos, nacemos de nuevo, morimos al hombre del pecado, a la mujer del pecado, y nacemos de nuevo, y automáticamente nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y eso es poderosísimo porque somos llamados a salvación por gracia. Entonces eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y en la medida en que vivimos en esa voluntad de obedecer su palabra, de orar constantemente, de pedir los unos a los otros, estamos adorando a Dios. ¿Por qué adorar? ¿Por qué adorar? Primero, porque es un mandamiento. En Mateo, voy a leerles, en Mateo 4:10, ¿se acuerdan cuando el diablo, después de que Jesús es bautizado, se lo lleva en espíritu al desierto y allá le pone varias pruebas? En Mateo 4:10 dice, espérame, no abrí donde era, aquí. Mateo 4:10 dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y el diablo automáticamente lo dejó y se fue. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Adorar es un mandamiento. Dios está buscando verdaderos adoradores. Miren, yo les cuento algo que le escuché a un predicador de República Dominicana llamado David, que les recomiendo. Cuando uno ora, uno busca a Dios. Pero cuando uno lo adora, lo alaba, cuando uno le obedece su palabra, lo honra, lo exalta, Dios lo busca a uno. ¿Sí ven esa diferencia tan poderosa? Cuando uno ora, uno busca a Dios. Cuando uno adora, Dios lo busca a uno. Y ahí se presentan los grandes milagros, las obras maravillosas. Eso es tremendo. Y en Juan, eso sí está en Juan. Yo separé aquí en mi Biblia los pasajes para encontrarlos más fácilmente. En Juan 4, 23 y 24 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad,
Porque así como quiere el Padre que sean los que le adoren, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que hacerlo de corazón, de espíritu, de verdad, adorarlo porque Él se lo merece, porque Dios es digno de ser adorado. Hay muchos pasajes. Todo lo que yo les diga acá es justificado, está justificado en la Biblia. Todo está soportado en la Biblia, ni una sola línea es de mi autoría, todo es de la palabra de Dios misma que yo soy llamado a compartirles. Dice en Apocalipsis 4:11, en Apocalipsis 4:11 es uno de los versículos que yo siempre digo en mis oraciones. Dice, digno es el Señor, o digno eres Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es poderosísimo, o sea, Él es digno de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado. En el Salmo 18:3 dice, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Tremendo eso, mire. Invoco al Señor que es digno de alabanza e inmediatamente quedo a salvo de mis enemigos. O en el Salmo 145, versículo 3 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Hay que adorar a Dios, hay que adorarlo, porque es un mandamiento, porque Él es digno y porque Dios está buscando verdaderos adoradores para usarnos, para bendecirnos, trabajando para el reino, llevando sanidad a los enfermos, expulsando demonios, liberando a las personas de sus maldiciones, de sus opresiones espirituales, de las maldiciones generacionales. ¿Para qué adorar? Para exaltar a Dios. Eso está en Salmos 145:1. Para exaltar a Dios hay que exaltarlo. Para agradecerle a Dios por todo. Eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 y en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 21. Perdón, verso 1. Para recibir fortaleza en la prueba, en las debilidades espirituales. Hay otro contexto de la palabra fortaleza y son esos obstáculos que debemos derribar, esos obstáculos que pone, esas ataduras que pone el enemigo, que pone el diablo para que no logremos el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que vivamos en victoria, que vivamos en gracia y que nos ayudemos los unos a los otros a ganar tantas almas como sea posible. Yo quiero orar por ti que estás viendo este video. Dios me lo pide y lo quiero hacer. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Santo, Santo, Santo Señor, el que era, el que eres y el que has de venir. Yo te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras transgresiones, que perdones, Padre Santo, porque no te hemos puesto como lo primero en todo en nuestras vidas. Porque siempre hemos actuado por nuestras propias fuerzas cuando tú eres todo para nosotros, Señor. Te pedimos que tengas misericordia y que nos permitas vivir en comunión contigo para que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el Cristo, por su preciosa sangre que fue derramada en la cruz, te pedimos, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros. Amén y amén. Queridos hermanos, hermanas, si a ustedes les ha llegado esta palabra, les pido que se suscriban. No se los pido de manera, digamos, personal o para beneficio propio, no, sino que en estas tecnologías el logaritmo de suscribirse permite que cuando yo haga otro video les llegue, les notifique y les llegue. Y si le dan me gusta para YouTube,
este video va a ser visible para más personas. Así como en YouTube se encuentra tanta porquería, tanta cosa del diablo, permitan que este video le llegue a las personas. Compártanlo con los que ustedes aman, con sus familiares. Y nos veremos en un próximo momento. Que Dios les bendiga.